comodidad en lo que Egipto tenía, donde había riqueza, son sacados de allá, porque en ese lugar también había esclavitud, se trabajaba para la gloria de Faraón. ¿Recuerdan qué dijeron los hebreos cuando estaban frente al mar? Que lo leyó nuestro hermano William. Ellos dijeron: queremos devolvernos para servir a los egipcios. Es mejor servirle a ellos. Allá servían a Faraón, para la gloria de Faraón, bajo las órdenes de Faraón. Había dependencia de Egipto, había pérdida de la identidad y había desconocimiento de Dios. Para ser llevados entonces al desierto, son sacados de Egipto para ser llevados al desierto, donde no había toda esa abundancia que había en Egipto, donde encontrarían insuficiencia, donde en su fuerza no podían sustentarse, y allí el Señor los lleva para que reconozcan su grandeza y puedan ver lo grande de Él y el amor que Él tiene por ellos. Pero porque el texto dice que voló ¿a dónde? Al desierto, pero después dice a su lugar. Hermanos, Dios fue quien llevó a Israel al desierto para luego llevarlos a la tierra prometida. Es un lugar preparado por Dios. Él le había dicho a Faraón, ¿qué le dijo a Faraón? Deja ir a mi pueblo al desierto para que me adoren. La iglesia está en un desierto, lo hemos visto ya estos días. Esos 1260 días es el tiempo entre la muerte, la venida de Cristo, su muerte y su resurrección, y el tiempo de la segunda venida. Ahí estamos en un desierto. ¿Para qué fuimos traídos a este desierto? Para que adoremos al Señor. ¿De dónde fuimos sacados? Del mundo. La palabra iglesia significa eso, los llamados a salir. Nosotros fuimos llamados a salir del mundo, fuimos sacados de allá, fuimos tomados en las dos alas del águila, en la protección divina, y nos trajo a Él. Éxodo 19:14 dice: los tomé en mis alas, alas de águila, y los traje ¿a quién? A mí. Para eso somos llevados al desierto, para conocerle, para ver su grandeza, para que reconozcamos nuestra insuficiencia y dependamos de Él y no de Egipto, y para que entonces ahora, conociéndolo, le adoremos como el único Dios y verdadero Dios. Para eso fuimos llevados, o para eso es llevado también Israel al desierto, hermanos. Es exactamente igual para la iglesia, la cual es perseguida por el mundo. La persecución a la iglesia es una presión para llevarla a la angustia, haciéndole sentir que si no se somete al mundo, a sus prácticas, a sus modelos, a sus leyes, a sus dioses, se va a encontrar sin posibilidad de subsistir. Que si no depende del mundo, entonces no va a poder sobrevivir. Eso es lo que quiere que el mundo quiere que nosotros pensemos. Pero obviamente detrás de todo eso está el enemigo. Se le quiere llevar a que se conforme al mundo para tener bienestar. ¿Recuerdan las iglesias de Apocalipsis acá en el capítulo 2 y 3? Si ustedes no se unen a los gremios, van a quedar sin trabajo, y entonces su sustento ¿dónde va a estar? Tienen que hacer lo que nosotros hacemos para que puedan estar bien. Tienen que buscar ese bienestar uniéndose a nosotros, conformándose a nuestro modelo, para que no estén más en un desierto. Pero ese desierto fue preparado por Dios. No estamos en el desierto porque no somos como el mundo. Estamos en el desierto porque Dios lo determinó así y tiene propósito. Dios nos dio su espíritu, hermanos, para que volemos de delante de la serpiente y para que le conozcamos a Él y le adoremos. Solo alguien que tiene el espíritu puede ver lo espiritual de la escritura. El que no tiene el espíritu solamente ve lo intelectual de la escritura, la información, pero quien tiene el espíritu ve lo espiritual, y eso es ver a Cristo, eso es ver a nuestro Señor, eso es ver su gloria. Por el espíritu podemos verle, conocerle y entonces ser llevados a la adoración, pero por el espíritu también somos llevados a alejarnos del mundo, de la serpiente, de Faraón, de Egipto. Es el plan de Dios y su propósito, hermanos.
Es fortalecernos en la confianza en Él, que veamos su poder y que le conozcamos en Cristo, viendo cómo nos cuida a pesar de que el mundo oprime y persigue, viendo su amor, su misericordia, hermanos, en ese sustento que Él da para nosotros, saciándonos con el pan de vida que es Cristo, llenándonos de Él, haciendo que el mundo pierda su valor al estar satisfechos en Cristo, mostrándonos que Cristo es suficiente. Recuerdan que hace 8 días mencionaba el tema de la charla que estuve en el colegio de mi hija, que este hombre decía que entre más vacío esté la persona, más va a necesitar de ir a buscar las cosas que hay por ahí para llenarse. Tiene razón, pero obviamente él está hablando de un vacío en cuanto a lo afectivo entre nosotros. Él no está viendo ni pecado, ni está viendo a Cristo como la solución, porque hermanos, la única manera en que nosotros no nos sintamos vacíos es cuando Cristo es suficiente para nosotros. Ese es el plan de Él. Porque aunque somos perseguidos, hermanos, no estamos desamparados. En Cristo y Él en nosotros debería haber llenura para nosotros. De eso debemos llenarnos cada día. Es importante notar algo, hermanos. Israel ahora estaba en el desierto, ya no en Egipto. Faraón ya había sido derrotado, fue derribado allí en el Mar Rojo. Faraón ya no estaba tras ellos. Pero en el desierto el problema es que ellos tenían a Egipto en su corazón. Y son tentados a volver. Y eso me lleva a la otra forma de persecución o a la otra manera en que el enemigo va contra nosotros, que somos la iglesia, y es por medio del engaño. Pero también en eso, hermanos, no somos desamparados. Aquí ya vimos entonces cómo hay persecución, opresión, y eso lo veremos en 8 días, si el Señor lo permite, en el capítulo 13, de qué manera se da esa opresión. Pero hay persecución a la iglesia. Pero el Señor le da alas para que escape de esa persecución y se sienta segura en Él. Y ahora, en el versículo 15 y 16, dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. La forma, hermanos, efectiva con la que la serpiente ha ido tras la iglesia siempre ha sido con el engaño, con la mentira que nos aleja de los propósitos de Dios. Ahí en el versículo 15 dice que ella arrojó de su boca agua como un río. Las aguas juegan un papel fundamental en la escritura. Su significado trasciende de lo literal para convertirse en un símbolo importante. El agua es símbolo de muchas cosas, como por ejemplo la purificación, como por ejemplo el saciarse, como por ejemplo la vida, están ligadas al agua. El agua es esencial para la vida y la fertilidad, hermanos. La tierra necesita agua para producir cosechas y los animales y nosotros necesitamos agua para sobrevivir. En Juan 14, cuando Jesús está con la samaritana, versículos 13 y 14, dice él: todo el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Habla de dos aguas, una en la cual volveremos a tener sed y otra en la cual no hay sed más, y es para vida eterna. En la Biblia, hermanos, el agua se asocia entonces a menudo con la bendición de Dios y prosperidad también. Un río abundante es signo de riqueza y fertilidad. Egipto era un sitio de abundancia y el centro de esa abundancia era el río Nilo. En el Salmo 1, el salmista compara al justo con un árbol plantado junto a corrientes de agua que prospera y produce fruto. Pero el agua en todos esos sentidos se asocia con la palabra de Dios. La palabra de Dios como agua que da vida, como agua que sacia, como agua que purifica. Y acá, hermanos, es interesante leer entonces que la serpiente arroja de su boca agua como un río. Y eso obviamente se refiere a palabras, ideas, mensajes que son engañosos, pero que simulan traer vida, saciedad, satisfacción, incluso limpieza, purificación para la persona. Es interesante ver entonces esa relación, hermanos, acá.
Simula traer vida, simula saciarnos, simula purificarnos, pero es engaño y mentira. Hemos hablado muchas veces de ese engaño. Está por todos lados, hermanos. Lo recibimos muchas veces como iglesia. Incluso nosotros lo entramos a la iglesia, pero como iglesia estamos expuestos a ese engaño en todo lugar. Estamos expuestos a esas palabras, a esas ideas, a esos mensajes. Unos son claros, los identificamos y los rechazamos. Otros no lo son e incluso los defendemos, aunque siguen siendo lo mismo, engaño para alejarnos de nuestro propósito como iglesia. El objetivo principal de ese río es atacar a la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. El objetivo principal, como dice ahí, es arrastrar a la iglesia para que el agua la arrastre. Y acá, hermanos, por eso lo menciona ahí claramente. El agua es para que la iglesia sea arrastrada. En el Antiguo Testamento hay menciones a temas de aguas y se hace una relación con el tema de ríos fuertes, caudalosos, para hablar de ejércitos y de persecución. Y voy a mencionar dos versículos: Jeremías 46, versículos 7 y 8. Dice el Señor allí en su palabra: ¿quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo: subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Este es Egipto, este es Faraón, y se relaciona con aguas que van a venir para destruir. Y lo mismo en Isaías, en el capítulo 8, versículos 6 y 7, hay una relación también allí de la misma manera. Dice: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosos y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Entonces lo podemos ver, se está hablando allí de una forma literal con ejércitos, pero para hablar de persecución, ejércitos como ríos que vienen para destruir. Y es exactamente lo mismo que estamos viendo acá, un río que busca destruir, pero lo peligroso de este río es que es engañoso. El corazón del hombre es seducido por esas palabras, las recibe como verdadera, palabras e ideas que se filtran en los corazones y afectan el desarrollo de la iglesia. Se marca, hermanos, un claro contraste entonces con la palabra de Dios, incluso aquí mismo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 1, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Allí se está hablando también de ese río, pero este ya no es un río para destruir, sino es un río de agua limpia que simboliza la presencia divina y la fuente de la vida, que es Cristo mismo. Fuente de verdad, que es Cristo mismo, quien es la verdad. Hermanos, la palabra de Dios que fluye y transforma a quienes beben de ella. Tras el pueblo de Dios, entonces hay dos fuentes. ¿Recuerdan en el desierto? Cuando ellos tuvieron sed, hay una roca ahora que los sigue y hay agua para ellos constantemente allí en el desierto. Eso es lo que dice allá en Éxodo. Pero ahora tras ellos viene otra fuente también, otro río, otra agua que va detrás de ellos. Dos fuentes de agua que los sigue, la de la roca y la que sale de la boca de la serpiente. Hermanos, nuestro corazón debe llenarse de la fuente que viene de la roca, del agua que viene de la roca. Toda decisión, toda emoción que se genere en nosotros, todo pensamiento, hermanos, toda palabra, toda acción proviene de lo que nosotros estemos llenando nuestro corazón.
del agua que estemos bebiendo principalmente, porque podríamos beber de ambas, pero ¿de cuál bebemos principalmente? El problema es que hay engaños que están muy bien disfrazados. Como decía, hay unos claros como la ideología de género, pero otros son, como el ejemplo que veíamos acá con mis hermanos el viernes, son muy bien disfrazados. El viernes en el estudio que tuvimos, hay un ejemplo allí en el libro y es como un pez cuando va tras el gusano que está en el anzuelo. Lo ve apetitoso, lo ve como algo que le va a traer llenura, como que lo va a satisfacer. Él no está viendo el anzuelo y lo toma como aquello en que se va a saciar, pero termina siendo atrapado y ya no puede escapar de allí. Hermanos, cuántas cosas no son iguales para nosotros. Las elegimos creyendo que son bienestar, pero terminamos atrapados, enredados en ellas, distraídos del llamado que tenemos, distraídos de lo eterno y enredados en lo temporal. El corazón siempre va a atesorar aquello que cree que es bueno y va tras ello. También veíamos allí, me sirvió mucho ese estudio para lo del viernes, porque hay ejemplos allí claros. En Génesis 3:6 se dice allí acerca de Eva que ella va tras el fruto por 3 razones: porque lo vio bueno, agradable y deseable. Bueno, agradable y deseable. Ella no va tras el fruto porque lo ve desagradable, ni malo, ni no deseable. Los israelitas, ¿por qué querían volver a Egipto? Por la misma razón. Pensaban que el modelo de la vida de Egipto era mejor, era agradable, era deseable. Su confianza estaba en las ideas de Egipto, en su poder, en su fuerza. Pero quiero mostrar algunos versículos. Bueno, en realidad tengo varios. A ver, veamos uno de Salmos y otro de Isaías. Salmos 27. Dice el Señor: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Hace una comparación acerca de en quién se debe confiar. Y veamos Isaías 32. En Isaías 30, versículo 2, dice que se apartarán para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Veamos uno más, 31:1 de Isaías, porque aquí hay una advertencia del Señor. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Hermanos, Israel quería volver a Egipto, aunque estaba siendo sostenido en un desierto, quería volver a la vida que tenían allá atrás, porque su confianza estaba puesta en ese modelo. Hermanos, el mundo busca engañar para que veamos lo suyo como bueno, agradable y deseable. Y entonces dediquemos nuestro esfuerzo para tener lo que el mundo tiene. De esa forma el enemigo persigue a la iglesia para que no dé testimonio de Cristo, para que no adore a Dios, que será el fin de Faraón también. El enemigo lanza este ataque como medida desesperada. En el estudio del lunes un hermano lo mencionaba de esta forma, y bueno, también en la predicación de Santa Lucía lo decían de esta manera, y es curioso, es interesante verlo así, porque es como patadas de ahogado. Él ya ha sido derrotado, pero ahora está lanzando un ataque desesperado, porque ya ha sido derrotado por Jesús. Pero aunque ya ha sido derrotado y ya no tiene poder para retener a quienes son de Dios, ni los puede acusar, aún acecha. ¿No creemos eso? Aún acecha. Efesios 6:11, si de pronto dudamos de esto que estoy diciendo. Veamos ese versículo, Efesios 6:11. Gracias, hermano. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las acechanzas del diablo.
¿Acecha el diablo aún? Lo está diciendo Pablo y se lo está diciendo a creyentes. Es un intento desesperado por no perder su dominio sobre la humanidad. Aunque fue derrotado y no tiene poder para sacarnos del plan de salvación de Dios en Cristo, aún acecha y aún debemos vigilar, porque no nos va a sacar, seremos perseverados hasta el final, porque no estamos desamparados, pero nos distrae de lo que debemos hacer, y es adorar al Señor y vivir para Él. Nos distrae de eso fácilmente con ese engaño. Hermanos, la salvación no se pierde. Pero hay unos textos en Corintios capítulo 3 que me parecen bastante interesantes, porque allá habla de sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo. Sobreedificamos o en heno, madera o hojarasca, o sobreedificamos en oro, plata y piedras preciosas. Sobreedificar en heno, hojarasca y madera es sobreedificar para lo de abajo, centrados en lo de acá. Pero sobreedificar en oro, plata y piedras preciosas es sobreedificar para lo de arriba, para lo espiritual, para nuestra vida en Cristo. ¿Qué significa, hermanos? ¿Acaso está hablando específicamente de la obra? Está hablando, hermanos, de las motivaciones por las cuales hago todas las cosas, lo que tenemos en el corazón. Porque es el fuego, hermanos, el que manifestará, más adelante en ese capítulo 3 de Primera de Corintios lo va a decir, es el fuego el que manifestará lo que había en nosotros tras cada cosa que hacemos. O sea, el por qué hacemos las cosas, el fuego manifestará eso. Eso será lo que se probará. Más adelante va a decir en el capítulo 4 de Primera de Corintios que el Señor manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Eso, hermanos, es lo que pasa con el engaño. Nos distrae y nos pone a sobreedificar en algo que está pereciendo, en algo que no es eterno, y nuestro mayor esfuerzo está dedicado a eso. Eso fue lo que le pasó a Israel en el desierto. Ya no estaba Faraón persiguiéndolos porque había sido derrotado, pero ellos tenían a Egipto en su corazón. El maligno, hermano, no tiene poder contra nosotros, pero en este desierto aún las aguas que han salido de su boca van tras nuestro para buscar arrastrarnos. Ellos querían volver para sobreedificar en Egipto y para servir a los egipcios, como lo leímos en Éxodo 14. Para eso querían volver. Se sentían más cómodos allá. ¿La esperanza cuál es? Que el texto dice que el agua no nos va a arrastrar, pero no significa que andemos distraídos, porque ya leímos Efesios 6:11, debemos vestirnos de esa armadura. Ellos querían volver donde habían ollas repletas de carne, donde había abundancia. No querían estar en el desierto solo con maná, eso no era suficiente para ellos. No era suficiente el maná. Recuerdan que hay otro texto allá donde dice, y creo que mi hermano William lo mencionó hoy, allá las ollas repletas de carne, abundancia, eso es lo que queremos. El maná no es suficiente. Hermanos, el enemigo quiere distraernos para que no sobreedifiquemos en oro, en plata y en piedras preciosas. Para que no lo hagamos de esa manera en nosotros, en nuestras familias y en nuestra iglesia local y en el mundo. No nos dejemos distraer, por favor, porque a veces identificamos las ideologías del mundo claramente, esas como las que mencioné ahorita, las de género, pero otras no las identificamos y estamos abrazándolas, defendiéndolas, estamos allí distraídos del propósito para el cual fuimos llamados. No nos dejemos distraer, por favor, hermanos, es el engaño. Hacernos creer que Dios no es suficiente, que necesitamos algo más, que nuestra sed será calmada en las cosas que tiene el mundo, que el pan de vida y el agua de la roca no son suficientes. Eso es lo que quiere hacer que el mundo que creamos. Y por eso entonces nos lleva a estar tan afanados para perseguir otras cosas, porque Cristo no termina siendo suficiente para nosotros. No sé si lo he explicado bien, hermanos. El enemigo busca distraer a la iglesia con engaños que la alejan de ser testimonio de Cristo.
Pregunto, hermanos, al estar frente al Señor, ¿a quién llamará diligente el Señor? ¿A quién llamará prudente, sabio? Al que oye sus palabras y las hace, a ese llamará una persona prudente. O sea, a quien bebe de sus aguas y se sacia de ellas. A uno que construye su casa sobre la roca. A uno que sobreedifica en oro, plata y piedras preciosas. Que sobreedifica sobre Cristo, no sobre el mundo, no sobre la arena. Hermanos, me uno a las palabras de Pablo. No se dice esto para entristecerles ni para desanimar. Más bien me adhiero a las palabras de él allá en 2 Corintios 7, 9 y 10, hermanos, para que veamos la grandeza de Cristo. Es necesario conocer lo profundo de nuestro problema. Él escribiéndole a los de Corinto le dijo: me entristecí porque mi carta trajo tristeza a ustedes, pero después cuando vi que hubo arrepentimiento, me alegré, porque la tristeza que viene de Dios no es para muerte, pero la tristeza que viene del mundo sí es para muerte. Versículo 16, hermanos. No estamos desamparados. El agua no nos va a arrastrar, de eso tenemos que tener plena seguridad. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aunque esa es el intento del dragón, de la serpiente, él no cumple con su fin, porque la iglesia no está desamparada. Aunque nos distraigamos, hermanos, y debemos tener cuidado con eso, no vamos a ser arrastrados por el agua. Quien devora el agua, ¿quién es? La tierra, el mundo. El mundo es quien termina tomándose esa agua, esos engaños, ese engaño que busca desacreditar la verdad, ir en contra de la verdad, aquellos que dan testimonio de la verdad, presentando otros caminos como caminos de bienestar. Eso es devorado, es creído, es aceptado por el mundo. De eso se alimenta el mundo. Eso es su alimento. Eso es lo que el mundo termina devorando. Sus mismas ideas. Recordamos a Coré, número 16, quien la tierra abrió su boca y lo traga a él y a toda su familia. Él trató de traer engaño al pueblo de Israel. Y lo que termina siendo es siendo devorado por la tierra. Pero sobre todo, hermanos, me hacía pensar la historia de Amán y Mardoqueo. ¿Recuerdan? Él prepara una horca para Mardoqueo, pero ¿quién termina en esa horca? Amán. El mundo manejado por Satanás ha preparado destrucción para la iglesia, pero ¿quién termina destruido por ese medio? El mismo mundo, por el engaño y la mentira, porque es el mundo el que va tras esas cosas. Y eso no porque el mundo quiera ayudarnos, eso es porque Dios lo determinó de esa manera. Hermanos, no estamos abandonados, no estamos desamparados, aunque tenemos responsabilidad, aunque debemos vigilar, aunque debemos ser sabios, prudentes y edificar sobre la roca. Dios no permitirá que su iglesia, ni los que la componen, los miembros, cada uno de nosotros, sea arrastrado por el río. Si usted está en Cristo, si su familia está en Cristo, no seremos arrastrados por ese río de engaño y de mentira. No lo seremos, hermanos. Aunque seamos seducidos, Dios nos lleva a la luz, porque Él dio su espíritu, hermanos, para que le conozcamos, para que la luz alumbre en nuestros corazones, para que conozcamos la verdad y no seamos arrastrados. Llénese de su palabra, beba de sus aguas, dele de beber a su familia de esas aguas, a sus hijos, y confíe en el Señor. Hagamos esa tarea, acerquémonos a los medios que Él ha dado, pero confiemos, porque Él dijo que no seremos arrastrados. No se trata de encerrarnos. Aquí se menciona muchas veces: ¿acaso nos tenemos que meter en una burbuja o meter a nuestros hijos en una burbuja? No se trata de eso, hermanos. No quiero que tengan contacto con el mundo. La salvación no está en sacar a nuestros hijos del contacto con el mundo, está en la verdad que es Cristo y reposa en el poder de Él. No se trata de evitar todo contacto con el mundo, se trata de que la verdad
more en nosotros y ella la que nos protege. Es Cristo quien lo hace, morando en nuestros corazones. Ese es el enfoque, hermanos. Hablar de la verdad. Eso es lo que debemos hacer. Llenarnos de su palabra, saciarnos del agua verdadera que es Cristo, saciarnos de su verdad, de su carácter, de sus propósitos. ¿Y quiénes son aquellos que no son desamparados? ¿Cómo sabemos que yo estoy dentro de ellos? Dice en el versículo 17 que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son estos? Hermanos, ahí lo dice claramente, los que guardan los mandamientos del Señor, de Jehová, y los que tienen el testimonio de Jesucristo. No es un versículo fácil. Parece confundir, ¿verdad? Parece hacer una distinción, pero la mujer y la descendencia de la mujer son uno mismo. Es la misma iglesia. No está haciendo una distinción de dos diferentes. Simplemente representa dos formas diferentes de ver la iglesia. En un lado como un cuerpo, en este caso como una mujer que tiene la capacidad de dar a luz, primero al hijo varón, a Jesús, y luego a los creyentes. Isaías 66, 7 y 8 lo muestra claramente. Y los descendientes de ella, que son los creyentes, como una comunidad de individuos que son seducidos en sus corazones de forma individual. La mujer, una comunidad, un cuerpo, los creyentes los descendientes de ella, individuos que hacen parte de la iglesia. Entonces, ahí está, por favor, Isaías 66, 7 y 8. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Pudimos ver, en el primer versículo habló de dar a luz al hijo, a Jesús. Y ahora, versículo 8, dio a luz sus hijos, el resto de la descendencia de ella. Esa es la mujer quien tiene la capacidad de dar a luz, pero es la misma iglesia, los descendientes de ella son la misma iglesia. Significa, hermanos, que la única iglesia celestial que está siendo perseguida en la tierra no puede ser destruida porque es celestial. Y finalmente, no puede ser engañada espiritualmente. Pero los muchos que componen individualmente la iglesia pueden sufrir físicamente y ser distraídos del propósito primario que es vivir para Cristo como causa de los engaños, aunque no van a ser destruidos espiritualmente. ¿Lo podemos ver? Esa es la guerra. Está hablando también de una guerra a cada uno de nosotros, individual, que somos la descendencia de la mujer. ¿Cómo sucede esto, hermanos? Los creyentes somos la descendencia de la mujer, pero al creer, nosotros venimos a ser parte de la mujer también, porque somos parte de la iglesia. Un creyente, ahora siendo parte de la iglesia, habla del evangelio y nuevos creyentes son nacidos de Dios, son dados a luz por la mujer. Gálatas 4:26 dice lo siguiente, allá hablando de los dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre, gracias, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén, la mujer, es madre de todos nosotros, de todos los creyentes. Y Pablo en 1 Corintios 4:15 habla acerca de los corintios como alguien quien los engendró a ellos por medio de Jesucristo, por medio del evangelio. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Es la mujer dando a luz a los creyentes, a su descendencia, cuando se predica el evangelio, hermanos. Así que ese engaño busca que no guardemos los mandamientos y que no tengamos el testimonio de Cristo, o sea, que nos conformemos al mundo. ¿A quién no persigue al mundo?
aquel que luce como él, aquel que se ve como los del mundo, a este no lo persigue. Quien se conforma al mundo se hace como los del mundo y no es perseguido, no es obstáculo, no es molestia. Y no se trata de volvernos incómodos. Pero hermanos, cuando nosotros llevamos el testimonio de Cristo, que es la verdad, el testimonio de nuestro Señor, eso incomoda. Incluso muchas veces en la misma iglesia, hermanos, tristemente, porque incomoda aún lo que hay en nosotros del mundo. Cuando se predica y se señalan cosas específicas, incomoda. Es lo primero que pasa con nosotros, nos incomodamos, no nos gusta que nos digan que hay algo que no se está haciendo bien. Y lo primero que hacemos es defenderlo. Hacer las cosas como Dios ha dicho y ser testimonio de Cristo, hermanos. Esa es la evidencia de que somos parte de aquel grupo que está siendo perseguido. Oír sus palabras y hacerlas, edificar sobre la roca. Esa es la evidencia, hermanos. Él no dice, si usted hace eso, yo lo voy a cuidar. Lo que él está diciendo es que quien es cuidado por Dios evidencia haciendo, cumpliendo los mandamientos, guardando los mandamientos y siendo testimonio de Jesucristo, precisamente por eso, porque Dios lo está cuidando, porque él ama a Cristo y está amando como Cristo le amó a él. Así que hermanos, debo recordar nuevamente el título, o me gustaría que me lo recordaran. ¿Cuál es el título de la prédica hoy? Perseguidos pero no desamparados. Ya les pusieron la copialina. Gracias. Yo sí dije, qué bueno, y todos lo entendieron bien. Estas palabras les dijo el apóstol Pablo a los del Corinto en 2 de Corintios 4. ¿La recuerdan? Perseguidos pero no desamparados. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Era una realidad para ellos, era una realidad para ese momento y es una realidad para nosotros hoy, hermanos, y lo seguirá siendo hasta su segunda venida. La iglesia es perseguida porque atormenta al mundo con la verdad. ¿Recuerdan los dos testigos? El mundo se alegró porque por fin los habían quitado del camino. El evangelio atormenta, Cristo atormenta al mundo con la verdad. Y esa verdad señala la mentira y el mundo quiere quitar el obstáculo que le incomoda al perseguir sus tesoros. Por eso la iglesia es perseguida, porque la verdad es Cristo, hermanos, y Cristo molesta al engaño. Pero nosotros somos llevados por Dios en sus alas. Deuteronomio 32:11 dice que es Dios mismo quien lleva a la iglesia en sus alas, quien la sostiene, quien la preserva. Dios cuida y llevará hasta el fin a quienes estamos en Cristo con un cuidado paternal. Así nos llevará el Señor. Estamos en esos 1260 días, hermanos. Estamos en ese tiempo y tiempos y medio tiempo, siendo sustentados por el Señor. ¿Podemos ver su grandeza en medio de eso? Hermanos, ¿no se ve usted derrotado por el pecado cada día? ¿No se ve usted abatido haciendo quizás aquellas cosas que sabe que no están bien? Pero el Señor dice que Él ha vencido todo eso y lo quitará de nosotros. ¿Quién como Dios, hermanos? ¿A dónde más iremos en medio de este desierto? ¿A qué agua y a qué fuente de agua iremos? El Señor dice, no temas, porque podrán matarnos, hermanos, en medio de esa persecución. Podrán quitarnos la salud. Hay lugares en donde ya están preguntando qué tipo de persona es usted en cuanto a eso, a sus creencias. Y hay cristianos que están siendo desatendidos en su salud. Podrán quitarnos nuestros bienes por los que tanto hemos trabajado. Todo eso es persecución. A la iglesia hay países en los que les están expropiando sus lugares de culto. Y no es nada raro que vayan también por los bienes de los cristianos. Hermanos, podrá el mundo mostrar ideas que suenen muy coherentes. Podrán hacernos pensar que el cristianismo es obsoleto, que Jesús no es el camino, queriendo hacernos desfallecer. La persecución es una realidad, el engaño es una realidad, pero Dios no nos desampara, no nos abandona. Estamos en Cristo y Cristo en nosotros, hermanos. Y aunque debemos estar vigilantes y ser diligentes, pero seguros en su poder, porque no podrán separarnos del amor de Cristo. Eso es lo grande de su amor, lo poderoso de su amor,
que ni la persecución, ni el engaño, ni nada nos sacará de Cristo, hermanos. Así que vivamos no para el mundo, sino para nuestro Rey. No deseemos volver a Egipto a servirle a Egipto y a Faraón. Sirvamos a Cristo. Vivamos para que el mundo sepa de su amor en nosotros. Vivamos para que el mundo sepa de su poder y grandeza. Vivamos para anunciar su soberanía. Vivamos sabiendo y manifestando que estamos en un desierto, pero que aún siendo perseguidos tenemos plena confianza porque no estamos desamparados. Puestos en pie, hermanos. Vamos a orar y quiero pedirles también a los niños que nos dispongamos para orar. No hemos terminado aún, que estemos juiciosos y vamos a orar al Señor. Padre eterno, Señor, queremos darte gracias, Señor, nuevamente por tu palabra, la cual es fuente de vida, Señor, la cual sacia y calma nuestra sed, que se hace evidente para nosotros, Señor, que es una sed de justicia cuando tú llamas, Señor, a cada uno a ser partícipe de tu amor. Señor, esa sed no puede ser saciada en otra fuente que no sea tu verdad. Por eso, Señor, damos gracias también, porque aunque el enemigo ha botado un río de su boca, aguas que simulan ser buenas, que simulan saciar nuestro vacío, nuestra sed, no son más que engaño y buscan arrastrarnos, pero somos protegidos por ti. Señor, ayúdanos a ser diligentes en ir a tu palabra, que allí es donde está la protección. Es el medio que tú has dejado, Señor, para que podamos ser cuidados, al igual que la oración, al igual que la iglesia, al igual que nuestros hermanos, Señor. Tú nos has puesto como una iglesia local para que unidos unos a otros podamos ser, Señor, soporte unos a otros, para que nos podamos cuidar y llevemos nuestras cargas. Que podamos, Señor, ser diligentes en el uso de esos medios y que no seamos más distraídos, Señor, en los afanes del mundo, en las carreras, Señor, por trabajar y sobre edificar para lo de abajo, sino que nuestro deseo sea edificar, Señor, para la gloria tuya, edificar para nuestra santificación, para la de nuestra familia y nuestra iglesia. Eso es edificar en oro, plata y piedras preciosas. Señor, que ese deseo esté en nosotros. Que no sigamos siendo distraídos por el engaño, Señor, aquel engaño que está muy bien disfrazado y que incluso nos ha llevado a defender posiciones que no son correctas, Señor. Trae luz a nuestro corazón, Dios, por medio de tu palabra, y ayúdanos a ser humildes cuando se nos señale, Señor, algo que no está bien, para que nos conformemos a tu palabra, al modelo tuyo, para que estemos contentos, Señor, en el desierto, siendo saciados por el maná, el pan de vida y el agua de la roca, sin desear, Señor, anhelar ir a Egipto tras las ollas llenas de carne, sino que en ti hallemos suficiencia para nosotros. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.